abundante y sobreabundante. Tiempo de un nuevo comienzo. Tiempo de un nuevo comienzo para muchos de ustedes. Vamos a pasar a una nueva etapa. ¿Quién va a pasar a una nueva y mejor etapa? Pasemos al otro lado de la dificultad del problema. ¿Quién va a pasar al otro lado de su situación actual? 3 títulos para esta iglesia y usted que me ve que necesita ser bendecido por el Señor. Yo le doy gracias al Señor en este día que nos permite volver a reunirnos presencialmente aquí en Ibagué, con esta congregación que por más de año y medio no nos podíamos reunir, la iglesia Mies, y hacer esta reapertura de su iglesia en Ibagué, Colombia, para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios y usted le da un gran aplauso al Señor. Usted que está allí, dale un gran aplauso. Porque el tiempo que pasamos fue un año duro, una temporada, noches oscuras, de los que hoy, por la gracia y el favor de Dios, estamos con vida. Muchos partieron y en el mundo son más de 2 millones de personas que partieron en la pandemia. En Colombia ya van cerca de los 60,000 personas que murieron en la pandemia. Pero hoy el Señor quiere que iniciemos una nueva etapa, que iniciemos un nuevo comienzo, que iniciemos una nueva temporada, que pasemos al otro lado de la dificultad que usted tiene, que tal vez le dejó la pandemia, que tal vez le dejó la enfermedad. Es el tiempo de pasar al otro lado de su problema. Alguien que diga amén, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Dígale a la persona que está cerca de usted, es mi tiempo de un nuevo comienzo. Es mi tiempo de un nuevo comienzo. Voy a pasar al otro lado de mi dificultad. Voy a alcanzar mi bendición para la gloria de Dios. Pero yo los quiero motivados, yo los quiero activos. Porque si el Señor les está dando una palabra, una promesa, usted la recibe, usted se pone feliz. Dígale también a la persona que está a su lado, mi noche oscura termina hoy. Mi tiempo de tempestad se acaba cuando yo pase al otro lado. Quiero empezar hoy con una historia que ustedes conocen en la Biblia. Es muy conocida, nosotros nos la enseñaron desde que estábamos en primaria, y es el Éxodo. El Éxodo, ¿se acuerdan de Éxodo? Cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel que se tenían que salir de Egipto. Bueno, recordemos esa historia. El pueblo de Israel, ¿cómo está? Esclavizado en Egipto, estaba pasando una situación difícil, y era muy difícil la situación que estaban pasando. Estaban oprimidos. La opresión era extrema y tenían una vida amarga. Los perseguían, no dejaban que los varones, no querían permitir que los niños varones nacieran, que el fruto de las mujeres de Egipto naciera. Había que matar los niños cuando nacieran. Los niños, el pueblo de Israel. Pero un buen día, Dios se le aparece a Moisés. Un buen día, dígale, un buen día. Usted busque la palabra en Éxodo 3:7 y usted se va a apoderar de esta palabra en forma personal. Si usted es una persona que tiene hoy un problema, una dificultad, le dice el Señor, Éxodo 3:7, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto,
y he oído su clamor a causa de sus extractores, dice la palabra. ¿Sabe qué es extractor? Persona encargada de cobrar los impuestos, de recaudar los impuestos, los tributos. O sea, la DIAN. En Egipto estaba ya la DIAN, eso no es nuevo. Allí cobraban impuestos al pueblo de Israel. Los oprimían, los tenían esclavizados y de lo poco que recibían les cobraban impuestos. Estaba la situación difícil. O no, en algunos de ustedes no está la situación difícil. Entonces Dios se les está hablando. Dice, pues he conocido sus angustias y he descendido, levante su mano, y he descendido para librarlos de la mano de sus opresores y sacarlos de ese lugar donde ustedes hoy están, a una tierra buena, a una tierra ancha, a tierra donde fluye la leche y la miel. Y alguien que diga amén, gloria a Dios. Esa es promesa de Dios a su pueblo. Si le dio la promesa al pueblo de Israel en Egipto, es la misma promesa para este pueblo de Dios. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Ponerse en movimiento, porque le dijo, te daré una tierra, algo mejor, donde fluye la leche y la miel, donde no habrá esclavitud, donde no habrá opresión. Pero ¿qué tenía que hacer el pueblo? ¿Quedarse en Egipto? Tenía que ponerse en movimiento, tenía que buscar y dar la promesa que Dios le había dado. Y usted hoy se pone en movimiento a buscar la promesa que Dios le había dado. Y el pueblo se pone en movimiento, y usted lo lee en Éxodo, pero es perseguido por su opresor. Alguien que no quería que usted lograra la bendición. Alguien se opone, se atraviesa para que su bendición usted no la alcance. Y eso le pasó al pueblo de Egipto, fue perseguido. ¿Y qué le pasó? Lo primero que tenía que hacer el pueblo de Egipto es cruzar el Mar Rojo. Tenían que cruzar algo, tenían que pasar al otro lado. ¿Y ustedes creen que en ese tiempo habían yates, habían cruceros? ¿Cómo lo tenían que pasar? Caminando, a pie, porque ellos iban a pie. Los de los carros eran los egipcios, los de los caballos eran los de egipcios. Como ellos eran esclavos, les tocaba a pie. Y dice la palabra que Moisés extendió la vara cuando vino esa persecución. Y Moisés extendió la vara y el mar se abrió. ¿Por qué? Porque Dios Padre es un Dios sobrenatural. Usted no tiene cualquier Padre. Usted no tiene cualquier Dios. Dios es sobrenatural. Y apartó las aguas para que el pueblo pasara al otro lado. Y sus perseguidores todavía estaban detrás de ellos, porque no querían que el pueblo llegara a la promesa de Dios. No, eso no querían seguirlos teniendo esclavos. ¿Quién los quiere tener a ustedes esclavos hoy? ¿Quién lo tiene esclavizado usted hoy? Porque usted necesita pasar al otro lado. Y el pueblo tomó la decisión de pasar al otro lado, lo seguían persiguiendo, pero todo el pueblo pasó y sus perseguidores llegaron hasta la mitad y se vino la avalancha sobre ellos. ¿Ustedes se acuerdan? Ustedes que han leído Éxodo. Dios no permitió que el perseguidor alcanzara a su pueblo para oprimirlo. Llegaron al otro lado del Mar Rojo. Lo segundo que tuvieron que pasar el pueblo fue el desierto. Después tuvieron que atravesar el desierto. Y usted se encontraba, usted se acuerda, usted lo ha estudiado. ¿Para pasar dónde? Al otro lado.
tuvieron que atravesar el desierto para buscar la promesa de Dios. Pero la acción de cruzar el desierto, la acción de cruzar el mar, se encontraron con procesos. El pueblo de Israel, 40 años, fue procesado. ¿En dónde? En el desierto. ¿Por qué fue procesado 40 años? Porque era una travesía de no más de 3 meses, de máximo 3 meses. Pero por la desobediencia, porque a la gente le gusta tomar atajos, porque a la gente le gusta hacer lo que ellos creen que es lo correcto, pero no obedecen al Señor, entonces fueron procesados 40 años. ¿Se imaginan ustedes que un proceso de 3 meses se alargó 40 años? ¿Y cómo está su proceso? ¿Cuánto tiempo lleva en su proceso? Si muy posiblemente era un proceso de una semana, de un mes, de 6 meses, y lleva años como el pueblo de Israel. Los únicos que llegaron a la tierra prometida después del proceso fueron Josué y Caleb. Los demás quedaron en el desierto. Yo declaro en el nombre de Jesús que ninguno de ustedes se queda en el desierto. Yo estoy declarando en el nombre de Jesús que usted llega al otro lado. Llega a la tierra de su bendición y llega a su bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y llegaron a poseer la tierra de Egipto. Y Josué y Caleb fueron los que llegaron, los únicos que llegaron al otro lado. Los demás por falta de fe. Porque usted recibe la palabra, pero su fe es la que la va a activar y la va a poner por obra. Todos los demás, por desobediencia y por falta de fe, quedaron en el desierto. Solamente 2 llegaron. Pero gracias a Dios, todos estamos llenos de la fe del Señor y vamos a obedecer porque vamos a llegar al otro lado. Vamos a cruzar el desierto. Gloria al Señor. ¿Qué nos está enseñando esto? Que si usted quiere pasar al otro lado, si usted quiere llegar a la tierra de su bendición, usted tiene que salir del sitio donde se encuentra. Usted está anclado espiritualmente en un sitio. Usted está anclado en su dolor, en su angustia, en su desesperación, en su tristeza, en su amargura, en su falta de perdón. Al otro lado es como estar usted en una playa y usted ve el mar o ve el otro lado del río. Pero usted le dicen pase al otro lado. ¿Y qué tiene que hacer? Ponerse en movimiento, si es muy hondo, nadar para llegar al otro lado. Pero muchos de ustedes están ahí estancados. Se quedaron en la pandemia, se quedaron en los problemas de la pandemia, se quedaron en el luto porque se murió no sé quién, el otro se murió, entonces yo aquí llorando y para que la gente me diga, ay, pobrecito. Usted se quedó ahí y hoy el Señor le dice, quiere pasar al otro lado, póngase en movimiento como se puso en movimiento el pueblo de Egipto. Usted hoy es el día en que se pone en movimiento. Ese ponerse en movimiento es no estar quieto. Si usted sigue quieto, no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Es el tiempo. Está en esta orilla, quiere pasar al otro lado. ¿Quién quiere pasar al otro lado de la orilla? Póngase en movimiento. Póngase en movimiento. Si quiere salir de su problema, si quiere salir de su dificultad, póngase en movimiento porque hoy Dios le está diciendo, póngase en movimiento. Dios estuvo con el pueblo de Israel en el desierto. No los dejó morir de hambre. No los dejó morir de deshidratación porque una nube los cubría. Cuando tenían sed, les daba el agua. En la noche, alumbraba el camino. Hoy, determínese, tome la decisión
de pasar al lado opuesto de la dificultad y el problema que usted tiene. Su problema, su tormenta, Dios la va a solucionar, pero con fe y con obediencia. Amén. Alguien que diga gloria a Dios. Ahora, esta palabra, Marcos 4, 35, 41. Marcos 4, 35, 41. Usted, esta palabra, hoy el Señor se la va a enseñar. No la va a olvidar. La va a poner por obra si usted quiere pasar al otro lado. Si usted hoy está determinado. Determinado quiere decir que usted hoy toma la decisión de no seguir como está. Amén. Marcos 4, 35, 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo. ¿Quién les dijo? El Señor Jesús. Les dijo, pasemos al otro lado. ¿Quién dice que pasemos al otro lado? El Señor Jesús. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa. La popa es la parte trasera de una barca. Estaba durmiendo sobre un cabezal. ¿Saben qué es un cabezal? Es un cojín o una almohada que sirve de asiento. El Señor Jesús buscaba un lugar cómodo. Estaba en una barca, pero él estaba en un lugar cómodo, descansando. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo? ¿No tienes fe? ¿No tienen fe? Les dice el Señor Jesús. Entonces temieron con gran temor y se decía uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Ese Jesús es el que nos enseña hoy esta palabra. Todo día tiene su amanecer. No hay un día que no amanezca, ¿cierto? Todo día tiene una mañana, todo día tiene un mediodía, todo día tiene un atardecer y todo día tiene una noche. Usted nunca ha vivido un día que no pase esto. Es un orden. Dice que la palabra dice, aquel día cuando llegó la noche, noche significa oscuridad, noche significa ceguera, de no saber dónde estamos parados, de no saber hacia dónde nos dirigimos. Eso significa noche, es oscuridad. ¿Le ha pasado que cuando no hay luz, usted sale y queda, ¿a dónde cojo? Se empieza uno a tropezar con todo. Así, a ustedes les ha pasado. Un buen día, así como hoy el día está soleado, está espléndido, pero este domingo tiene una noche. Todo proceso, dígale a la persona que está a su lado, todo proceso tiene un comienzo. Es posible que hoy muchos de ustedes sientan que no están viviendo un día soleado, sino una noche oscura. A pesar de que el día está espléndido, muchos de ustedes están pasando un momento difícil. Y ustedes no ven, esa persona no está viendo el día soleado, porque está viviéndose en una noche oscura. Los días de pandemia, ¿se acuerdan? Estábamos encerrados y habían días soleados como estos, hermosos como estos,
pero para nosotros era una noche oscura porque no podíamos salir, no podíamos abrazar. En nuestro caso, nuestras nietas vivían en el siguiente edificio y no nos podíamos ver, no las podíamos abrazar. Y usted sabe el dolor, la tristeza de saber que nuestras nietas están a escasos 50 metros y no podíamos ver, no nos podíamos abrazar, sino todo era por el teléfono. Eso es una noche oscura. Y lo número uno que le quiero enseñar es: sin un comienzo no hay proceso. Si esa pandemia no comienza, no hay proceso. Si ese problema en el que usted está hoy no comienza, no hay un proceso. Dígale a la persona que está a su lado: sin un comienzo no hay proceso. Muchos hemos caminado en noches oscuras y algunos están transitando por ellas. Noche en la que empezó su proceso. Un proceso es una experiencia. O no tenemos hoy experiencia en las pandemias, ¿ya? Habíamos oído de la gripa española hace muchos años y nos tocó volver a averiguar qué pasó con la gripa española y se repitió muchas cosas de lo que ocurrió hace como 100 años. Entonces, esa experiencia a usted no se le va a olvidar para la siguiente noche oscura. Esa noche en la que menos esperábamos que nos llegara un problema, una dificultad, una circunstancia. Nos tomó desprevenido. No solamente hablamos de la pandemia, una enfermedad, una quiebra, un proceso, algo que nos cogió totalmente desprevenido. Una enfermedad nos coge desprevenido. Pero Jesús nos dice que, como le dijo a los discípulos, vamos a pasar al otro lado. Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado. Alguien que diga amén. Y si usted dijo amén, es porque es el lugar donde Jesús lo va a llevar. No va a ir usted solo. No va a ir usted solo. Dios nos quiere llevar, Jesús nos quiere llevar a ese otro lado, y ese otro lado es la tierra de su bendición. Es la tierra del propósito de Dios para usted. Es para que usted vaya con Él, con su familia y con los que usted ama. Porque usted está orando, está clamando para que se suban a la barca con Jesús. Usted no puede ser tan egoísta que no esté orando por su familia. Usted es una persona que ama a su familia, pero también tiene que orar por los que no conocen la tierra del Señor, para que se suban a esa barca y pasen al otro lado. ¿Dónde está usted ubicado hoy? Porque para llegar al otro lado yo tengo que recorrer una distancia, ¿cierto? Nosotros estábamos en Santa Marta, ustedes estaban en Bogotá, y para venir aquí nos tocó recorrer más de 1000 kilómetros desde Santa Marta. Los de Bogotá son como 200 kilómetros. Y se requirió un tiempo. Y hubo un proceso. Ayer fue tremendo el proceso con esos trancones y dificultades en la carretera. Entonces se presentan procesos en el camino. Entonces hay una distancia que recorrer y un tránsito que hay que hacer a través de esa distancia, y eso se llama proceso. Proceso. Usted quiere ir a un lugar, usted se mueve, usted avanza, pero vaya hacia su oficina, vaya hacia su trabajo, suba hacia un transporte público. ¿Qué le puede pasar en ese corto tramo? En Bogotá, ustedes saben lo que pasa.
en el Transmilenio. Pasan muchas cosas. Un accidente, bueno, muchas cosas. Se llama proceso. El pueblo de Israel duró 40 años en su proceso y ya lo expliqué. ¿Qué es lo que pasa en ese tiempo de proceso? Usted se somete al proceso de Dios y Dios le empezará a quitar de su corazón, lo empezará a pulir, la empezará a pulir. Las cosas que no le agradan a Dios tienen que ser quitadas de su corazón, tienen que ser quitadas de su mente y de sus pensamientos. Eso se llama un proceso. Ustedes ven, talan un árbol y para hacerle el mueble que usted tiene en su casa, el árbol tuvo que pasar por procesos de sierra, procesos muy fuertes para que llegue a ser el mueble que usted tiene en su casa. Quitarle de su corazón las cosas que no le agradan al Señor. ¿Han escuchado esta palabra en Juan 3:30? Es necesario que Jesús crezca, pero que yo mengue. O sea, en mi proceso, en su proceso, para que usted tenga un cambio, una renovación, sea transformado, es necesario que usted mengue, que usted saque de su vida, de su corazón, las cosas que le estorban, que no lo dejan avanzar. Una de esas cosas que no lo dejan avanzar es la falta de perdón. O sea, usted tiene que menguar, usted tiene que entregar para que Jesús crezca en usted, para que Jesús viva en usted a través de su Espíritu Santo. Pero usted tiene que entregar, usted tiene que entregarse al proceso y debe permitir que el Señor Jesucristo crezca en usted, que no mengue, que usted no disminuya, que usted disminuya cada día su carnalidad, crezca espiritualmente, porque debemos de parecernos más a Jesús y menos a lo que éramos. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra, ahora todas son hechas nuevas. Usted es una persona nueva cuando recibe al Señor Jesucristo. Cuando vienen los procesos a nuestra vida, no los vemos como procesos. A usted le llega un problema a su vida y usted dice, uy, no, qué crisis. Me tocó ahora sí la crisis, me tocó el problema. Estoy en un desierto, se me vino el mundo encima, se me vinieron las tempestades. El domingo les enseñaba, se me vino el diluvio. Eso es lo que decimos, ¿cierto? Pero no decimos, Señor, ¿qué quieres enseñarnos con esta situación? ¿Qué es lo que debo aprender de esta situación en que estoy entrando? Porque de esta situación, si usted es una persona que cree en Jesús, una persona que tiene fe, dice, yo sé que de este problema, yo sé que de esta situación, yo no salgo en pérdida, yo salgo en ganancia. Porque usted no es un hombre y una mujer que esté en pérdida, usted siempre está en ganancia, si tiene fe y cree en Jesús. ¿Quién fue el que dijo que pasáramos al otro lado? ¿Y quién está diciendo que pasemos al otro lado? ¿El pastor? El Señor Jesús es el que le está diciendo pasemos al otro lado, porque lo dice la palabra. Él es el que nos invita a usted, a mí, a todos, a que pasemos al otro lado. Hay personas, me acuerdo cuando yo estaba joven, que una persona se moría y le decían, se fue para el otro lado, ¿cierto? No, nosotros pasamos al otro lado, pero a buscar, a encontrarnos con nuestra bendición. Amén. Yo no le estoy diciendo que nos vamos a morir, que nos vamos para el otro lado, no, el otro lado es la bendición, la vida, la salud, la prosperidad. Él dijo, pasemos, ¿cierto? Él no dijo, pasen. Él se incluyó. Y él le dice, pasemos al otro lado. Los voy a acompañar en ese recorrido, en ese transitar, para que lleguen a la tierra de su bendición. Dios, a través del Señor Jesús, le está diciendo,
que los va a acompañar, los ha estado acompañando en el tránsito a su bendición, a lograr su bendición. ¿Quién lo está diciendo? Usted está orando, usted está clamando, usted está pidiéndole algo al Señor. ¿Quién no le ha pedido algo al Señor aquí y usted que me está viendo? Todos, ¿cierto? ¿Quién no ora y pide algo? Todos. Entonces el Señor le dice que Él lo acompaña en ese recorrido, en ese transitar para llegar a la bendición, a lo que usted le está pidiendo y le está clamando. Pero se necesita que usted tenga la fe, la confianza, la esperanza en que Jesús está con usted para acompañarlo al otro lado. Que Él va a estar con su presencia acompañándolo. Que su presencia va a estar delante de usted. Que su presencia es como una nube que lo protege. Que usted, mujer y hombre de Dios, hombre de fe, sabe que Dios está con usted y contra usted no se levantará nadie. A usted cuando tiene fe en Jesús, cuando usted tiene su esperanza puesta en Jesús, a usted no le van a preocupar las tormentas, los problemas, nada de lo que venga, porque usted sabe que Jesús está con usted. Usted es creyente y obediente a la palabra, sabe que Dios tiene el control, no el control remoto del televisor. Dios tiene el control de su vida si usted ha aceptado que Él vaya delante de usted, que Él es su compañía, Él es su amparo y es su fortaleza, y que usted le dice: Señor, yo me subo en esta barca porque tú vas en esta barca y yo no tengo ningún problema, me confío en Él. Las personas que han viajado en avión, ¿a quién nos confiamos? Primero en Dios, ¿cierto? Pero ¿quién es el que maneja el avión? Pero usted sube feliz, tranquilo. Este avión tan grande, este avión es moderno. Este avión no se cae, ¿cierto? Usted confía en el piloto, confía en el avión. Entonces, ahora confíe en Jesús también. Porque Jesús es el que va en la barca, el que dirige la barca. Hay personas que se suben a la barca, pero entonces después le dicen al Señor Jesús: hágase a un lado, yo soy el que manejo la barca. Entonces, ¿cuál es la fe, la confianza y la esperanza que han puesto en él? Número 2, el proceso. Dice la palabra: y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Mire lo que dice: despidiendo a la multitud, o sea, había muchas personas, mucha gente estaba ahí escuchando la palabra del Señor Jesús, como hoy me están escuchando todos los que están aquí, los que nos están viendo. Muchas personas nos están escuchando, una multitud escuchando la palabra del Señor. Y le tomaron como estaba en la barca, y había también otras barcas, o sea, había que pasar al otro lado y estaba la barca del Señor Jesús y habían otras barcas. Dice que había esa multitud y escuchaba esa enseñanza que el Señor Jesús daba, pero solo una barca en la que iba tomó la decisión de iniciar el recorrido. Solo una barca, porque no llegó sino una. Había una multitud de gente, habían otras barcas en ese lugar, pero solo una tomó la decisión. No se sabe qué pasó con las otras barcas, no se sabe qué pasó con esa multitud, porque si estaba el transporte, yo les digo ahora: bueno, nos vamos de paseo, ahí están los buses, pero el Señor Jesús va en todos, y si llegan los buses y se quedan ahí: no, yo no voy, pues ahí nadie va a llegar al sitio que nos vamos a ir de paseo. Entonces, habían otras barcas, había mucha gente, pero solo una decidió pasar al otro lado.
Yo declaro en el nombre de Jesús que usted está en la barca del Señor Jesús. Que usted hoy tomó la decisión, la determinación, porque un hijo de Dios toma decisiones y es determinante, de pasar al otro lado. ¿Habían medios de transporte? Los había. No, lo que faltó fue decisión y determinación, porque nadie sabía lo que pasaría en la travesía. Nadie sabía lo que pasaría en la travesía. Entonces viene la incógnita. ¿Y cómo nos irá a ir? Y como dicen, ¿y cómo será eso? ¿Cómo será eso pasar al otro lado? Dice la palabra, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba y que ya se hundía. Tome la decisión de pasar al otro lado, no importa. Van a haber problemas, dificultades, se va a levantar el viento, se va a levantar la tempestad, pero Jesús va en su barca y no le va a pasar absolutamente nada. ¿Qué nos enseña esto? Si el Señor Jesús quiere llevarnos a pasar la tormenta, Jesús quiere llevarnos a atravesar esa tormenta, es porque Él tiene el dominio, Él tiene el poder, Él tiene el control de todo lo que va a pasar durante esa tormenta. Alguien que diga gloria a Dios, porque en esa tormenta que yo estoy viviendo está Jesús. Él es el que me está acompañando y Él es el que me saca al otro lado. Pero usted debe confiar plenamente en Jesús. Usted se deja llevar al otro lado de la tormenta, y estando en la tormenta su fe lo salvará. Mire, si su fe lo salva, pero si usted es miedoso, si usted es temeroso, usted se hunde. ¿Qué le pasó a Pedro? Iba en una barca y vio que el Señor Jesús caminaba sobre las aguas, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan de esa palabra? Y Pedro le dijo al Señor, yo quiero ir. Y le dijo el Señor Jesús, ven, tranquilo, ven. Pedro se bajó la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Tenía fe, pero cuando lo tomó el miedo, cuando lo tomó el susto, ¿qué le pasó? Se empezó a hundir. Y eso nos pasa mucho. Dios nos da una promesa, Dios nos habla y salimos de la iglesia fortalecidos, contentos. Uy, mañana me voy a levantar y voy a moverme en la dirección de esa promesa. Y llega el momento de arrancar y ya le empezó el miedo. Y si llamo y yo necesito 20 millones y si no me los prestan, pues ya está diciendo que no. Ya se empezó a hundir. El proyecto, la promesa se empezó a hundir. Le pasó a Pedro y nos pasa a muchos. Cuando a usted le va bien, usted está lleno de fe, porque todo va bien. Pero cuando algo va mal, cuando empiezan los problemas, se pierde la fe. Ahí entonces usted dice, bueno, pero ¿cómo así? Pero este problema que me resultó, y Señor, pero tú me dijiste que yo podía empezar este proyecto. Claro, pero es que tiene que haber un proceso. ¿Cuál es el proceso que tiene que pasar? Creer. ¿Cuántas tormentas han venido a su vida y cuántas ha perecido? Y Jesús dijo que iba con usted, pero usted por su falta de fe pereció. Ahora, número 3, le pregunto, ¿cuál es su nivel de fe? ¿Cuál es su nivel de fe, usted que me está viendo? Dice la palabra que se levantó esa gran tormenta de viento, que las olas se metían en la barca y estaban a punto de perecer. ¿Usted se puede imaginar esa situación, estando en una barca y que se empiece a llenar de agua? Yo me meto en una barca, en una lancha, pero con salvavidas. Y espiritualmente, ¿sabe quién es el salvavidas? Jesús.
A usted físicamente le ponen sus salvavidas. Ah, que yo sé nadar, que yo soy el capa. Usted no se imagina, en el Amazonas yo pasaba de lado a lado. Sí, señor. Pero le dice el de la barca, de todas maneras tiene que ponerse el chaleco salvavidas. Usted puede ser el tipo más inteligente, la mujer más espiritual, todo lo que usted quiera. Pero si usted no va con el salvavidas, usted en algún momento puede perecer. Esa situación de ese momento, la barca a punto de hundirse. ¿Y cómo estaba el Señor Jesús? Estaba en la barca, acostado, durmiendo tranquilamente en la parte trasera de la barca. Y los apóstoles, los discípulos, angustiados, desesperados. Y no falta el que dice, mire el que nos invitó, el que iba a estar con nosotros, dice que acompañándonos, allá dormido. Qué frescura la de Jesús. Fresco, ¿eh? Y nosotros en este problema y en esta situación, y él dormido, tranquilo, no le importa nada. ¿No le ha pasado que usted hay momentos en que está en un problema, en una dificultad, y usted ora y ora y ora, y no hay respuesta? Y usted lo primero que dice, bueno, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? ¿Se durmió? ¿Qué le pasó? Eso le pasaba a los discípulos en ese momento. Jesús descansando, durmiendo, y empezaron a discutir ellos ahí. Empezó ahí, que usted por qué me trajo, que usted fue el que me dijo que viniera, yo debería estar en la casa. Usted está aquí porque Dios lo trajo hoy. Dios lo trajo hoy para escuchar esta palabra. Y ellos allá en esa discusión, lo despertaron. ¿Cómo sería el problema en que andaban? Que lo despertaron. Despertaron a Jesús y le dicen, Señor, ¿no te importa? ¿No tienes cuidado que perecemos? Nos vamos a morir, esta barca se va a hundir. ¿Qué tal lo que está ocurriendo en ese momento en la barca? ¿Ustedes se lo pueden imaginar? Y la barca avanza hacia el otro lado. Avanza hacia su nuevo comienzo. Su barca no se va a hundir. Usted no se va a hundir en ese problema. Usted no se va a hundir en esa enfermedad. Porque Jesús va en esa barca. Y esa barca camina, avanza hacia el destino que Dios colocó para usted. ¿Qué tiene hoy? Cierre por un momento los ojos y traiga a su mente qué es lo que no lo deja pasar al otro lado. ¿Qué es lo que usted ve que su barca se está anegando y se quiere hundir? Hoy, con esta fe que el Señor está renovando en usted, con esa esperanza, Dios le dice, te voy a llevar al otro lado. No te vas a hundir. Solamente confía. El Señor Jesús no tenía que hacer nada, pero la falta de fe y la desconfianza de los discípulos hicieron que Él se despertara. Si usted confía en Jesús, tenga la plena confianza y seguridad que usted llega al lugar de su bendición. No tome decisiones incorrectas. No tome decisiones personales ni en la carne, sino tome decisiones a través de la palabra. Tome la palabra de Jesús y confíe en su palabra. Si Él le dio una promesa, Él la va a cumplir sí o sí. Usted conoce la palabra, Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Entonces, si hoy el Señor Jesús le dice que te va a llevar al otro lado, la va a llevar. La pregunta que les hago hoy, nuevamente, en su crisis de hoy, en su problema de hoy, ¿qué actitud tiene? ¿Qué palabras está diciendo hoy? Dios se olvidó de mí. Dios está muy ocupado.
Yo no le importo nada a Dios. ¿Yo quién soy para Dios? ¿Cuál es su actitud y cuáles son sus palabras? Yo no valgo nada para Él. Usted vale mucho porque usted es hijo de Dios. Dios lo creó a usted y usted es lo mejor de su creación. Nunca se menosprecie usted. Nunca se baje al nivel de que no vale nada. Usted vale mucho para Dios. No piense nunca que Dios está ocupado, porque Dios no es su jefe. Dios, ni usted es subalterno de Dios para que Dios le esté reportando qué está haciendo por usted, cómo se está moviendo por usted. Él no tiene que decirle a usted qué está haciendo. Usted confía en Él, que Él se está moviendo. Él no está ocupado. Usted se puede estar muriendo, pero Dios se está moviendo. Otros dicen, me abandonó, me va a dejar morir. Dios no lo deja morir porque Dios lo ama. Dios es un Dios de amor. Recuerde que Dios ha estado con usted antes, está ahora y estará por siempre con usted. En las buenas, en las malas y en las regulares ha estado Dios con usted. Número 4, el resultado de los procesos. ¿Me regalan un poquito de agua? Se levanta esa gran tempestad. Se levanta esa gran tempestad. Los discípulos lo despiertan. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Se levanta Jesús, reprendiendo el viento, y le dijo al mar, cállate y enmudece. Mira esta enseñanza. Mira esta enseñanza de lo que nos dice la palabra que debemos hacer como lo hizo Jesús. Porque es que en los procesos, cuando usted está pasando por ese proceso, se van a revelar las áreas de su vida que necesitan ser transformadas, que necesitan ser pulidas por el Señor. En esas tormentas, usted va a ser pulido por el Señor. En los discípulos, en esa tormenta se estaba revelando en las áreas que el Señor Jesús necesitaba trabajar en ellos. Se reveló en qué debía trabajar Jesús en esos discípulos para llevarlos al otro lado. El cuestionar las decisiones de la autoridad, la crítica, la falta de fe, en eso tenía que trabajar Jesús en los discípulos. Porque ustedes ven lo que estaba pasando. ¿Cómo? Usted está dormido ahí y nosotros muriéndonos. ¿Jesús les había enseñado sobre la fe o no les había enseñado sobre la fe? Entonces se reveló lo que en ese momento había dentro de los discípulos, y en esas áreas Jesús tenía que trabajar. En esa área esas áreas se deben de entregar. No sé en qué área de su vida tenga que trabajar el Señor Jesús. El Señor Jesús quiere trabajar y usted debe decirle, Señor Jesús, aquí estoy. Dígale hoy, repita conmigo, Señor Jesús, aquí estoy, para que me cambie, para que me renueve, para que me restaure, porque quiero pasar al otro lado. Quiero recibir la bendición y el propósito para un nuevo comienzo. Gracias. El Señor Jesús se levanta y reprende al viento y le dijo a la mar que se callara. Reprender tiene que ver en lo espiritual. Usted reprende, y callar, enmudecer en lo terrenal. Se lo voy a explicar de esta manera. Cuando el Señor Jesús lo lleve al otro lado, cuando lo está llevando al otro lado, se van a levantar personas en su contra. Se van a levantar contra usted para impedir
que usted llegue al otro lado al propósito que Dios le ha entregado. Se van a levantar. Y es cuando el enemigo se levanta ese viento contra usted, usted lo reprende. Dice, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Esa tormenta que se venga, esa enfermedad, si es que viene, ese problema, usted lo reprende en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Eso es reprender. Cuando el enemigo se levante en su contra, repréndalo, porque usted tiene autoridad. Usted tiene autoridad sobre las fuerzas del mal. Si Jesús reprendió el viento, usted también tiene autoridad, porque dice la palabra que mayores cosas haremos nosotros. ¿Lo está entendiendo? Levántese, no le dé miedo en reprender lo que venga sobre su vida. No le dé miedo, porque usted es un hijo de Dios. Usted es uno con Dios. Y Dios está en usted. Usted tiene toda la autoridad. Quiero que repita esto conmigo. Señor, yo soy uno contigo y tú eres uno conmigo. Somos uno. Dios está en mí y yo estoy en Él. Entonces tengo toda la autoridad. Tengo toda la autoridad para reprender. En medio de esas tormentas se van a levantar personas en su contra. ¿No les ha pasado? Usted dice, mañana voy a hacer este proyecto, voy a arrancar este proyecto, mañana me voy a comprar mi apartamento, mañana me voy a comprar mi casa, mañana me voy para la notaría porque voy a hacer los trámites para mi matrimonio y voy a hablar con los pastores y voy a arreglar toda mi vida. Y se va a levantar una persona y le dice, no, pero ¿cómo se le ocurre a usted hacer eso? No, usted no lo va a poder hacer, usted no podrá. Eso es imposible. Usted tiene la autoridad para decirle, se calla ahora en el nombre de Jesús y enmudece esas palabras. Usted tiene la autoridad. Ordénele que se callen, porque en esa barca está Jesús. Dígale, en mi barca va Jesús. Y usted se calla y se enmudece ahora, porque yo no acepto sus palabras. Como cuando a usted le dan un mal diagnóstico, le dan una mala noticia, usted dice, no la acepto en el nombre de Jesús. Yo no acepto esa palabra, ese diagnóstico en el nombre de Jesús. Si hay personas que le vienen a traer desánimo, le vienen a traer mensajes de tristeza, le van a traer decir, no, nos quebramos. No, usted viera los problemas que tenemos y le va a menguar su fe. Usted reprenda y enmudezca en el nombre de Jesús de Nazaret, porque en esa tormenta Dios lo va a sacar. Dios lo va a sacar y usted tiene la autoridad para. Si los apóstoles hubieran dejado al Señor Jesús ahí dormidito y ellos se levantan, los discípulos le dicen al viento, cese ahora, reprenden al viento y enmudezcan, lo habían hecho, había pasado, pero se les olvidó. Entonces no tema pasar al otro lado. Con esto termino. No tema pasar al otro lado. No tema iniciar ese nuevo comienzo al que el Señor lo está invitando hoy, porque es el tiempo de un nuevo comienzo. Es el tiempo de un nuevo comienzo, yo lo declaro en el nombre de Jesús. Es el tiempo de pasar al otro lado para nuestra iglesia Mies y para todos los que están bajo la cobertura de esta iglesia hoy en el nombre de Jesús. Hoy declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo póngase sobre sus pies, levante sus manos. Hoy declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo lo actúe usted para iniciar el comienzo de cruzar al otro lado, donde está su bendición, donde está su proyecto, donde están sus sueños, donde la voluntad de Dios está para usted. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando el Señor va al otro lado, esa es la voluntad
voluntad de Dios que pase al otro lado. Y su fe es caminar paso a paso con Él, detrás de Él. Donde está la voluntad de Dios, allí va a estar usted. No se complique con tanta teoría, no se complique con tanto conocimiento. Con Dios todo es sencillo. Usted tal vez ve las cosas complicadas, difíciles, pero con Dios todo es sencillo. La voluntad de Él y mi fe. Si la voluntad de Él es que usted pase al otro lado, pasará. Y usted pasará por su fe. Así de sencillo es. No lo complique más. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Y cómo llego? La pregunta que se hacen, ¿cómo llego a cumplir la voluntad de Dios? Con fidelidad y obediencia. No es más. Fidelidad y obediencia. No necesita penitencias. Usted no necesita hacer sacrificios físicos. No, solo obediencia a su palabra, no más. Usted no tiene que ir como en Bogotá, gente que se sube por allá a esa montaña y hace una cantidad de sacrificios. No. Solamente es obediencia, su fe, su persistencia y la logrará. Mire, para terminar, si usted lee el siguiente capítulo en la Biblia, en Marcos 5:1, en los 4 evangelios sigue cuando dice, y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Ganarenos. ¿Sí? O sea, llegaron al otro lado. Dice, porque vinieron al otro lado, y llegaron a una región. Llegaron todos los que estaban en la barca, sanos y salvos. No llegó sin una barca, ya se lo dije. Al ver la gloria de Dios, vieron allí la gloria de Dios haciendo liberación, expulsando demonios, llevando la salvación a los perdidos. Porque cada vez que el Señor Jesús llegaba al otro lado, sucedían milagros, sucedían hechos sobrenaturales. Hoy es el tiempo de ese nuevo comienzo en proyectos, en sueños. Levanten su mano, en propósitos que tal vez se quedaron aplazados, que tal vez fracasaron, que tal vez usted un día los inició, pero sin la cobertura, sin la dirección del Señor Jesús. Usted quiso ir adelante de Jesús, pero hoy usted pone a Jesús delante de su proyecto, delante de su sueño, delante de su petición, porque el Señor Jesús va delante y usted va detrás. Si Él camina un paso, usted da un paso. Usted no da dos, Jesús da uno, usted da uno. Siga al Señor Jesús. Él va delante de usted y usted no fracasará. Usted recibirá su bendición, porque usted ha entendido que si el Señor Jesús va delante de su proyecto, va a salir adelante. El miedo no va a venir a su vida. Usted sabe que Él tiene el control, que Él tiene la dirección de su vida, y pase al otro lado a recibir su bendición. En este día yo declaro que es el nuevo comienzo para esta iglesia, para cada uno de ustedes y todos los que me están viendo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Usted que me vio hoy, dele la gloria a Dios. Usted que me está viendo ahí, dele gracias a Dios por todo lo que está haciendo en su vida y lo que va a hacer. Confíe en Él, siga obediente, crea en la palabra y Dios hará. Bendiciones. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Un aplauso para la gloria de Dios. Amén.